Romanos 13 y vamos a ver los versículos 1 al 7. Recordábamos la semana anterior, o más bien introducíamos la semana anterior recordando cómo el contexto en el cual Pablo está dando esta instrucción a la iglesia en Roma y por lo tanto a todos los creyentes dentro de esa iglesia, fueran judíos, fueran romanos o fueran de cualquier nacionalidad, implicaba que ellos tenían que someterse obedientemente en respuesta a la soberanía y la instrucción divina a un gobierno humano que no significaba que ese gobierno fuera perfecto, ¿no? No vemos allí una condicionante, no vemos allí un sí, el gobierno es tal, 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 entonces tú debes someterte a él, sino vemos un absoluto, y un absoluto que depende de Dios directamente como soberano y como Dios que todo lo tiene bajo su control, en el cual Él instruye a los creyentes y por lo tanto a nosotros también a someternos a toda autoridad superior. Y cuando meditaba entre semana, ¿no? Y le comentaba a mi esposa que cuando nosotros pensamos en la soberanía de Dios, o al menos a mí me pasa así, tú me dirás si te pasa así también. Cuando pienso en la soberanía de Dios, si me preguntas qué es la soberanía de Dios, yo te respondería que Dios es capaz de hacer lo que Él quiera porque es Dios. Y reflexionaba cómo muchas veces dentro de nuestras definiciones podemos no solamente crear conceptos equivocados, sino transmitir conceptos equivocados. Porque dentro de esa definición que yo mismo tenía, yo estoy diciendo, Dios es capaz de hacerlo, pero no significa que lo esté haciendo. Cuando en realidad pensar que Dios es soberano no es solamente pensar en que tiene la capacidad, sino que está haciendo su voluntad soberanamente. Es un presente continuo, es un gerundio. Está haciendo constantemente en todo tiempo, a través de todas las edades y desde la eternidad, su voluntad. Por lo tanto, cuando definimos la soberanía de Dios, no solamente hablamos de su capacidad de hacer todo lo que Él quiera, sino de la realidad. Y eso era lo que reflexionaba para mí, de la realidad de que Él ya lo está haciendo. De la realidad que Él ya está en control absoluto, obrando a través de cada detalle, por más mínimo que sea, y vemos, por ejemplo, como la Escritura dice que ni aún un cabello cae de nuestra cabeza, ¿no? A ese grado de detalle y de minucia es cómo Dios ejerce su soberanía y su voluntad. Y si pensamos que aún en aquel tiempo, donde no había los inventos que hoy tenemos, como lo es el microscopio, ¿no? Y que pensamos que para ellos lo más pequeño pudo haber sido, como lo usa la Escritura, el grano de arena, ¿no? O las estrellas en el firmamento, que no las podemos ni contar. Ahora nosotros tenemos, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, el conocimiento de que existen todavía organismos más microscópicos, organismos todavía mucho más pequeños y sobre los cuales Dios está haciendo su voluntad, ¿no? Así de maravillosa es la soberanía de Dios, y así es como la debemos de entender, que Dios continuamente está haciendo su voluntad. No significa que Él de repente diga, a ver, te suelto, haz lo que quieras, yo les presto la pelota, juégala un rato y después me la regresas. No, Dios está controlando la pelota y Dios está controlando el juego y Dios está controlando a los jugadores y está controlando la cancha, y si llueve o hace sol, y así vamos, desde lo más microscópico hasta lo más grande, reconociendo cómo la soberanía de Dios es una soberanía activa sobre todo el universo, y por lo tanto es una soberanía sobre la cual nosotros tenemos que entender este pasaje de Romanos capítulo 13. Así que vamos a leer, les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie, Romanos capítulo 13, y vamos a leer nuevamente los versículos 1 al 7. Lo vamos a leer alternadamente como lo hacemos. Voy a comenzar con el 1, ustedes responden el 2 y concluimos en el 7 todos juntos. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad?
haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Todos juntos, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Padre bendito, te adoramos y te bendecimos porque has tenido a bien el revelarte a través de tu palabra, una palabra que es inerrante, que es infalible, una palabra de la cual no tenemos razón para dudar, Señor, porque tú has dado testimonio a lo largo de la historia y de todas las épocas que todo lo que tú dices, todo lo que tú decretas, se cumple y se ha cumplido y se cumplirá. Gracias, Señor, porque con esa certeza y con esa confianza es que nos acercamos para ser instruidos por ella, y es que te pedimos que en el Espíritu Santo y en su obra en nuestros corazones podamos entender de manera correcta cómo quieres tú que nos relacionemos con nuestras autoridades. Pero, Señor, no solamente queremos entenderlo, queremos apropiarnos de esa verdad, queremos que cambie nuestro pensamiento, queremos que cambie nuestro corazón, a fin de que todo lo que tú nos enseñes sea puesto por obra, así en lo general como en lo más particular, Señor. Padre, ciertamente buscamos la manera de aplicar este pasaje a la vida de la iglesia, pero, Señor, tú que conoces los corazones y tu Espíritu Santo que mora en ellos, si es que nuestra confianza está puesta en Cristo, ciertamente aplicará y llevará estas enseñanzas a la parte de nuestras vidas, al área de nuestras vidas donde necesitamos ser renovados y transformados para representar fielmente la imagen de Jesucristo, en el cual, Señor, encontramos toda la perfección. Te adoramos y te bendecimos y te rogamos tu ayuda en este tiempo y lo hacemos en su nombre. Amén. Bien, hermanos, entonces pueden tomar sus asientos. Como recordamos el domingo anterior, estudiamos Romanos 13:1 y vimos que cuando se delimita o se establece la relación entre el creyente y el orden civil de Dios, es claro lo que Él quiere. En primer lugar, Él demanda sumisión a las autoridades. Y decíamos, la vida cristiana es una vida de sumisión. Si no lo entiendes, es muy probable que no estés viviendo la vida cristiana. No importa en qué área, ¿sí? Si no estás viviendo una vida de sumisión, es muy probable que no estés viviendo la vida cristiana. Ahora, que luches con la sumisión, que te sea un concepto difícil, que te sea todavía más difícil su práctica, pero que busques la ayuda de Dios, que busques la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo para someterte, entonces eso es evidencia de que el Espíritu Santo que mora en ti te está llevando progresivamente a ser santificado. Entonces vemos cómo Él demanda sumisión a las autoridades, vemos después cómo soberanamente Él les delega la autoridad a estas autoridades civiles y esa autoridad que ellos ostentan no viene de otro lugar más que de Dios. Nosotros regularmente pensaríamos que el hombre hizo algún tipo de constructo en el cual dijo necesitamos que alguien nos gobierne y entonces de ahí surge la autoridad. Lo que nosotros podemos entender con base a la palabra es que ese es un orden establecido por Dios. Y leíamos en su momento... creo que sí fue el domingo pasado, leíamos en su momento Jueces y Samuel, que es donde nosotros vemos cómo el pueblo de Israel le pide a Samuel un rey, ¿no? Y vemos cómo no es de repente el fin del plan de Dios para el pueblo de Israel y para la humanidad, simplemente es parte del plan de Dios en el cual Él seguirá obrando conforme a su voluntad y haciendo todo lo que Él quiere. Y por último, vemos cómo Él controla, organizando, y quiero decir por organizar, tanto poner como quitar a las autoridades a las que Él nos sujeta. Entonces, si nosotros vemos cuál es la perspectiva de Dios respecto a esto, nuestra facilidad para someternos a las autoridades debería de ser una que surja naturalmente de la obediencia a Dios. No me sujeto a ellas por cómo son las autoridades, me sujeto a ellas por cómo es Dios.
Y Dios, que dice Corintios, que es un Dios de orden, quiere que vivamos en ese orden que Él ha establecido. Así que hoy vamos a continuar con el pasaje y vamos a ver 4 cosas o 4 situaciones que nosotros debemos evitar en relación con las autoridades. Entonces vamos a ver en primer lugar allí en el versículo 2 de Romanos 13, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La ordenanza de someternos a las autoridades no es una cuestión trivial, no es una cosa que Dios como que no le importe tanto, como que nos lo ha dejado a nuestra determinación, a nuestra decisión y que no tenga implicaciones en nuestra relación con Dios. Es tan importante para Dios que Dios está diciendo, si tú no te sometes a ellos, adivina contra quién te estás rebelando. Contra mí. Porque ¿quién estableció ese orden? No fueron ustedes los que lo establecieron, fui yo. Por mucho que no te agrade, si tú no te sometes a ellos, pues sí, a ellos no te estás sometiendo, pero simultáneamente y equiparablemente te estás rebelando en contra de mi propia autoridad, de mi propia soberanía. El apóstol, fíjate cómo nos va a señalar que el primer resultado de oponerse a la autoridad es resistirse al orden que Dios estableció. Qué temible situación, ¿no? Oponerme a la autoridad en cualquier asunto sobre el cual tiene injerencia sobre mí no es otra cosa más que resistirme a lo que Dios determinó en su infinita sabiduría. No importa que sea. A lo mejor nos parece muy bobo o muy inteligente. A lo mejor nos parece demasiado útil o demasiado inútil, pero lo que Dios está diciendo es, si no te sometes a las autoridades, si no cumples con las autoridades lo que ellas estipulan, entonces te estás rebelando en contra del orden que yo establecí, ¿no? Fíjate, ¿qué alcances tiene el término oponerse que utiliza el apóstol Pablo aquí? Oponerse viene del griego antitazo y tiene la noción de determinarse a ir en contra de algo. Es como presentar resistencia. Vamos a pensar, y seguramente te pasó si tienes niños, que agarras a tu hijo y dices, ven, vamos juntos, empiezan a caminar y él va caminando contigo. Cuando de repente se le atraviesa en el aparador un peluche, un juguete que estaba queriendo, y tú ibas caminando con toda fluidez cuando de repente sientes que te jalaron. Esa es la idea de antitazo, es jalo en la dirección opuesta a, creo una fuerza contraria a la fuerza que me está llevando, ¿sí? Y precisamente nosotros vemos cómo en el versículo 1 de Romanos 13 dice, las que hay, refiriéndose a las autoridades, por Dios han sido establecidas. Establecidas es la palabra tazo, ¿sí? Entonces fíjate cómo está diciendo, tazo y antitazo, establecer autoridades y oponerse a las autoridades. ¿Quién estableció las autoridades? Dios. Entonces el antitazo, ¿contra quién es? Contra Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Ciertamente es una acción que es visible en términos humanos y en términos horizontales, pero que tiene efectos, ¿sí? Y determina cuál es nuestra actitud en términos verticales, es decir, en relación a Dios. En un sentido práctico es oponerse en intención y acción en sentido contrario a lo establecido, ¿sí? Por tanto, lo que el apóstol quiere comunicarnos es, si te opones a la autoridad, te resistes, ¿sí? Y la palabra allí resistes es otra palabra que lleva también el prefijo griego anti, pero en este caso es temi, que quiere decir confrontarse con, ¿sí? Enfrentarse uno a uno como en una pelea de box. Dice el versículo 2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Entonces, ¿contra quién estamos poniéndonos cuando nos confrontamos contra las autoridades? Es prácticamente ponernos en contra de Dios, a lo establecido por Dios. Ahora, si lo pensamos por un segundo, creo y espero que ninguno de los que se encuentra aquí tenga la idea de engancharse en una confrontación con Dios, ¿no? Uno mide sus enemigos y uno dice, ¿con quién me puedo poner al brinco, como decimos nosotros, y con quién no, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo, ¿sí? Y lo que está tratando de evitar es que ya sea de manera consciente o inconsciente nosotros caigamos en lo opuesto, porque es una realidad también que podemos caer en ese tipo de confrontaciones sin
buscarlo directamente. No ando buscando pelea con Dios, pero de repente, por no vivir conforme a su palabra y por no seguir sus mandamientos, nos podemos encontrar batallando contra Él. ¿Sí? Es una realidad que muchas veces nos hallamos batallando contra Dios sin darnos cuenta. Nos resistimos a su voluntad, nos constituimos, por ejemplo, amigos del mundo, lo que dice la Escritura, que simultáneamente nos constituyen enemigos de Dios. Y además, como es el caso aquí, nos oponemos a las autoridades, ¿sí? No sometiéndonos a ellas y sin darnos cuenta, estamos peleando contra Dios y su voluntad. Así que es importante el sometimiento a las autoridades y es así de importante para Dios. Prácticamente por la manera en la que nosotros nos sometemos a las autoridades, le estamos diciendo a Dios, estoy de acuerdo en obedecerte y en hacer las cosas conforme a lo que tú quieres, o no estoy de acuerdo. Y no sé, Dios, cómo se te ocurrió a ti darnos instrucciones respecto a esto, porque ¿qué no te das cuenta cómo son las autoridades? Imagínate todo lo que implica el no ser capaces de someternos a las autoridades como deberíamos hacerlos. ¿De qué forma nos oponemos a las autoridades? Hermano, hay que romper la ley algunas veces, hay que darle vuelta a la ley, ¿no? O hay que ignorar la ley de los hombres y con cualquiera de esas cosas ya nos estamos oponiendo a su autoridad. De hecho, ahora que estaba preparando este mensaje, yo decía, se vuelve demasiado subjetivo en la obediencia a las autoridades. ¿Por qué? Porque de manera similar como sucede con la Escritura, yo obedezco lo que sé, ¿sí? Yo obedezco lo que sé y lo que no sé no lo puedo obedecer. No me va a pasar aquí por la cabeza el artículo, quién sabe qué, de la Constitución mexicana, como tampoco me pasa por la cabeza un versículo que nunca en la vida he leído, ¿no? Entonces fíjate qué responsabilidad tenemos, y ese es un llamado para todos los papás que están enseñando en casa, porque en las escuelas pues ese es todos los días, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos de conocer cuáles son las leyes que tiene nuestro país? ¿Cuáles son los requerimientos que tienen los ciudadanos de este país? Porque no importa si es porque no lo sé o porque no quiero obedecerlos, yo puedo romper la ley de cualquier forma. Y si nos damos cuenta, esto nos apunta a lo complicado que es, y piénsalo así. Si así de complicado es ser ciudadano de este mundo y cumplir con la ley, que es cosa de hombres, ahora imagínate lo que implicaría que nosotros tratáramos de cumplir perfectamente la ley de Dios para justificarnos delante de Él. Es imposible, ¿no? Es imposible. No son cosas ni siquiera visibles, son cosas espirituales, son cosas que competen al reino de Dios y sobre las cuales, si no es el Espíritu Santo obrando en nosotros, no tendremos manera de cumplir con los requerimientos de la ley, ¿sí? No tendremos manera de obrar aunque sea un poco de la ley. Gracias a Dios que Cristo cumplió con todos los requerimientos exigidos por el Padre para que nosotros alcanzásemos la justificación, que ahora, ayudados por ese mismo Espíritu Santo, tenemos la oportunidad de que, conociendo la ley de Dios y sus mandamientos, los guardemos para provecho de nuestras almas. ¿Para qué? Para santificarnos y conducirnos a la vida eterna, ¿no? Entonces, hermano, fíjate cómo es una gran responsabilidad el no ponerme a la ley de los hombres, el no oponerme a las autoridades, y tengo una responsabilidad de hacerlo porque de esa manera es una forma en la que yo estoy rindiendo adoración a Dios. Dice la Escritura, obediencia quiero y no sacrificio. ¿Cuánto querrá Dios la obediencia de hombres y mujeres que proclaman la fe de Jesucristo y a los cuales se les dice, sométanse a las autoridades superiores? Es una forma de adoración, es una forma de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que Él vea que estamos dispuestos a todo y a cualquier cosa por Él, incluido someterme a unas autoridades que yo podría definir con los adjetivos calificativos que quiera, pero aún así me tengo que someter. Entonces, vemos allí cómo nos podemos oponer a las autoridades de una manera incumpliendo la ley, ¿sí? Pero además también podemos oponernos a las autoridades volviéndonos críticos fieros, implacables de las decisiones que toman las autoridades.
invertir nuestro tiempo en renegar de ellas, en convencer a otros, como si fuéramos algún tipo de revolucionarios de este mundo, que de lo que se trata es de que nos demos cuenta de que el gobierno que tenemos no es el gobierno que merecemos, ¿no? Creo que realmente tenemos el gobierno que merecemos, ¿no? Creo que realmente se necesita ese tipo de gobierno para que Dios trate con nuestros corazones, ¿sí? Y en el entendido de que dado que Dios pone autoridades, tenemos exactamente lo que necesitamos. No se está equivocando Dios, de tal manera que yo no puedo agarrar y hacer campaña y ponerme ahí en contra de las autoridades y cambiar nuestro llamado espiritual por uno terrenal, donde buscamos que el mundo y el gobierno cambien su moralidad, pero no que haya un cambio espiritual. No nos importa que el mundo siga muerto en sus delitos y pecados, lo que queremos es que el cadáver se vea más bonito, ¿no? Eso es lo que sucede cuando nos oponemos a las autoridades y al luchar con ellas, con ese activismo político que no debe caracterizar a ningún cristiano. Quiero que el gobierno sea mejor, pues predica a Cristo, ¿no? Esa es la manera en la que realmente el gobierno puede ser mejor, ¿no? Pero querer que el gobierno sea mejor porque nos quejamos, porque ahora vivimos en una época donde tú puedes poner una cosa en cualquier red social y la puede leer cualquier persona de cualquier parte del mundo, nos da un falso poder con el que creemos que tenemos que transformar a esta humanidad, ¿sí? Y le quitamos el espacio a la predicación del evangelio, se lo dedicamos al activismo social y entonces de esa manera también nos estamos oponiendo a la autoridad. No vamos con ella, vamos en contra de ella. Y si podemos jalar a todos los que se pueda para que vayan en contra de ella, pues de una vez, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué podemos esperar de ello? ¿Qué podemos esperar si nos oponemos a la autoridad? Y allí lo dice el versículo 2, dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La condenación no se refiere a una condenación eterna, estamos hablando en términos de autoridad y cómo Dios ha delegado la autoridad a los hombres y esos hombres tienen autoridad sobre el resto de los hombres. Cuando se refiere allí a condenación, está diciendo simplemente oponte a la autoridad y serás un delincuente, serás un convicto, ¿sí? Un condenado y un infractor de las leyes. ¿Qué leyes? Bueno, en primer lugar la de los hombres, ¿no? Pero también la ley de Dios. ¿En qué mandamiento? En este. Sométete a las autoridades superiores. Eso nos lleva al siguiente punto. Lo primero que tenemos que evitar es la confrontación. No queremos pelear contra las autoridades porque no queremos hallarnos peleando contra Dios. Pero el siguiente punto nos lleva a evitar el castigo. Queremos evitar la confrontación, pero también queremos evitar el castigo. Y fíjate que dice el versículo 6, dice, porque los magistrados, y fíjate, si conectas lo que dice el anterior, acarrean condenación para sí mismos, y después dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El versículo 3 nos explica de forma muy directa que Dios ha concedido a las autoridades el poder de juzgar a los individuos conforme a la ley civil. Ese poder, por tanto, es igual de aplicable ante cualquiera que cometa un delito sin excluir a los creyentes. Y lo que nos está diciendo es, si tú te resistes, si tú no te sometes, si tú te opones a la autoridad, te vuelves culpable de ese delito y si la autoridad considera que siendo culpable de ese delito te tiene que castigar, tiene todo el derecho de hacerlo. Es lo que nos está diciendo este pasaje. Ahora, ¿cómo funciona ese poder judicial, ¿no? Es capacidad del magistrado, del gobernante, rector, alcalde, fiscal, juez, como le quieras llamar, ¿no? Aplicar el castigo necesario para aquel que hace lo malo y a través de ello infundir temor para desalentar a otros hombres a imitar esa conducta. Ese es el asunto del castigo. Infundir temor en el resto de la ciudadanía de tal manera que prefieran no caer en el mismo delito, no cometer el mismo delito o infracción, para que evitar que eso se propague entre los ciudadanos, ¿no? Ahora,
¿Qué tipo de castigo y en qué grado? Bueno, pues eso lo determina cada gobierno, ¿no? Hay lugares donde robar te van a cortar la mano y hay lugares donde robar pues te van a hacer que, pues a veces ya ni que entres a la cárcel cuando el sistema es corrupto, pero al menos ir allí a presentarte ante las autoridades para ver qué sucedió, ¿no? Un cristiano nunca debe colocarse a sí mismo en una posición donde, incumpliendo con sus responsabilidades civiles, mercantiles, laborales o de cualquier tipo, corre el riesgo de ser castigado por las autoridades terrenales. Sin embargo, si llega a colocarse en tal situación, Dios le concede a la autoridad el derecho de castigarle conforme a la ley, a fin de mantener un respeto por el orden que Él estableció. Aquí y piénsalo bien, lo que Dios te está diciendo es, eres infractor, mereces un castigo, ¿sí? Lo que Dios está diciendo, como de repente nosotros también lo hacemos con nuestros hijos, ¿no? Oye, si haces esto, entonces esto. Y les estamos dando una advertencia para que no se vuelvan delincuentes de las normas del hogar, ¿no? ¿Y qué pasa? No sé si justo ahorita me vino a la mente, ¿no? Donde de repente alguien le está dando de comer a otro y cuando ya no quiere comer le da ahí una pequeña cachetada, un golpe y tiene junto un bebé, el otro era un adulto, tiene junto a un bebé y el bebé le ponen la cuchara en la boca y ¿qué hace? Se lo come, ¿no? Porque ¿qué vio? El castigo. Entonces, ¿cómo está actuando el bebé en esa lógica a la edad que tiene? Si yo no me lo como, viene un castigo. Así funciona la autoridad y así Dios determinó que funcionara, ¿sí? Y por eso es tan importante el ejercicio de la disciplina de manera correcta, así como las autoridades tienen el deber de ejercer ese castigo dentro de los ámbitos de su influencia, tenemos nosotros la responsabilidad de ejercer también ese castigo dentro de los ámbitos de nuestra influencia. Tenemos la responsabilidad de hacerlo como padres, ¿no? ¿Qué pasa con un hijo que nunca se le regaña, que nunca se le castiga? No importa con qué pretexto no lo hagas. ¿Qué pasa? No aprende a respetar a la autoridad. No aprende a seguir las leyes y de repente el hijo te sale, pues que nadie lo detiene. Y como en casa papá no le enseñó que hay autoridad, sale a la calle y ¿qué piensa? Que no hay autoridad. ¿Y luego dónde terminan? ¿No? Luego, ¿cómo terminan? Porque nadie les puede decir nada. Lo mismo sucede dentro de las iglesias con la disciplina, ¿no? Si la iglesia no disciplina y no castiga el pecado inconfeso, el pecado reiterativo, entonces, ¿qué van a pensar todos los demás? Pues se puede hacer lo que sea. No importa qué haga, porque mira, él hizo eso. Y uno piensa y hasta racionaliza. Es peor que lo que yo hice, ¿no? Y pues si a él no le castigaron, a mí tampoco. Entonces, fíjate cómo Dios es el mismo y Dios es consistente en todo. Dios no está diciendo, bueno, esto es de una manera, esto es de otra. No, está diciendo, todo orden yo lo establecí con un propósito, funciona bajo los mismos principios y yo me glorifico en que eso sea respetado. En que todos ustedes que son mis hijos respeten esas autoridades, respeten ese orden y se sometan, ¿sí?, voluntariamente haciendo el bien a ser reconocidos, ¿no?, o haciendo el mal a ser castigados. Hermanos, no sé, de repente resulta muy extraño que en las iglesias cuando se habla, por ejemplo, del maltrato a las mujeres, de repente no se nos recuerda y no traemos presente que el maltrato a las mujeres constituye un delito, ¿no? Y nos asignamos una autoridad que no tenemos para juzgar ese maltrato y decir, aquí lo tratamos, aquí nosotros lo hacemos. No, hay una ley, ¿sí? Hay una ley, ¿sí?, que se tiene que cumplir. Estás maltratando a la mujer como sea que la autoridad dijo, porque ahora hay no sé cuántos tipos de maltrato. Incumples esa ley, ¿sí?, pues entonces tienes la autoridad que precisamente Dios puso para eso, para infundirle temor al que hace el mal, ¿sí?, o para reconocer al que hace el bien. Entonces, hermano, a lo mejor nos tocará ir a consolar al hermano a la cárcel, pero ahí lo vamos a consolar. Porque si abusa de su esposa, o ahora también que el abuso de la esposa hacia los hombres también va en crecimiento, si abusa del esposo, ¿no?, y se le llamó dentro de la iglesia y se le animó y se buscó que hubiera reconciliación, pero nunca paró, hermanos, allí está la ley.
No tenemos nosotros que juzgar los asuntos que pertenecen a la autoridad civil, como la autoridad civil no le damos permiso de juzgar los asuntos que corresponden a la iglesia. Pero no necesito yo. De repente utilizamos equivocadamente ese pasaje de que dice que si tienen diferencias que no vayan a los tribunales. Ese tiene un sentido y tiene un contexto ese pasaje. Pero no es el de perpetuar cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de violencia sobre alguien, porque no puedo ir a los tribunales a hacerlo, ¿no? Tengo la ayuda de las autoridades porque nosotros no podemos agarrar y meter a alguien a la cárcel, ¿o sí? No podemos condenar a alguien a que pague una pensión alimenticia dentro de la iglesia, ¿o sí? No, ¿quién lo puede hacer? Las autoridades civiles. ¿Será que Dios las puso para eso? Precisamente, para eso los puso. Entonces tenemos que recurrir cuando corresponda a dichas autoridades y la iglesia actuará, ¿sí?, colaborativamente en lo que implica la responsabilidad espiritual sobre el hermano y la hermana, a fin de que los dos sean restaurados, de que los dos sean animados y de que perseveren en la fe, pero con las consecuencias de lo que hicieron. Esas consecuencias no las podemos determinar nosotros. No escogemos nosotros quién tiene que enfrentar el peso de la ley. Eso lo determinan las autoridades que Dios estableció en el orden que Dios estableció. Entonces, la implicación de esto es que la confrontación con las autoridades conduce a la condenación, que es ser declarado culpable, y esto posibilita la aplicación de castigo. Y si queremos evitar eso, la orden es simple: haz lo bueno, que en este contexto podríamos comprenderlo de manera general como actuar correctamente delante de las autoridades, pero aplica también, y creo que con más precisión, a someterse a las autoridades. Lo que trae como consecuencia ese sometimiento a las autoridades, el reconocimiento de su parte o la alabanza de ella, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en las noticias que de repente le dan un reconocimiento a los bomberos al hombre que cuando se estaba incendiando la casa fue y ayudó e hizo algo por esa familia que las autoridades no podían hacer porque ni siquiera habían llegado, ¿no? Ese es el tipo de alabanza al que se refiere aquí, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que nuestras autoridades locales reconocen a algún ciudadano por la manera en la que contribuyó con sus deberes, ¿sí?, por la manera en la que haciendo lo bueno dio testimonio, de tal forma que ¿qué hace la autoridad? Lo reconoce, ¿no? Ahora, una de las cosas que debemos notar es el concepto que nos introduce el versículo 5 usando el conector ¿por qué? El versículo 4 que dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Las autoridades, independientemente de la calidad de su ejercicio, han sido constituidas como servidores de Dios. Y el término que emplea allí es la palabra diáconos. Igual que los diáconos de la iglesia, ¿sí? ¿Qué son los diáconos de la iglesia? Servidores de parte de Dios para servir ¿a quién? Al cuerpo local, a la iglesia local, a los miembros que pertenecen a ese cuerpo. Bueno, en un sentido similar, ¿sí?, las autoridades son servidores de parte de Dios para servir ¿a quiénes? A los ciudadanos de este mundo, ¿sí? Las autoridades sirven a Dios con su autoridad. Si lo hacen bien serán reconocidas también por ello, pero si lo hacen mal serán condenadas también por ello. Es el mismo principio que aplica hacia ellas. No porque sean autoridades en este mundo significa que no tienen ninguna autoridad sobre ellas. Que las autoridades civiles reciban un rango superior entre los hombres no les da un rango superior delante de Dios. Los ciudadanos se deben a esas autoridades y esas autoridades se deben a Dios. Ellas castigan al ciudadano que delinque y reconocen al que se somete, y asimismo Dios condenará a la autoridad que en vez de hacer el bien a sus ciudadanos, abusa de ellos. Ahora tú dices, ¿y dónde está eso? Bueno, vamos al Salmo 82, acompáñame y abre tu Biblia en el Salmo 82. Dice el Salmo 82:1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas,
tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ahora, nosotros vemos aquí la palabra dioses y podríamos pensar que se está refiriendo a algún tipo de ente espiritual, algo que no es precisamente un ser humano. Pero cuando nosotros vemos que dice el versículo 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, hay que diferenciar. De entrada, un Dios falso ni siquiera existe, es lo que vemos consistente en la Escritura. ¿Qué está sucediendo allí? Bueno, que la palabra en el hebreo está utilizando una palabra que se puede traducir como dioses, pero que también se traduce como autoridades o gobernantes. ¿Sí? Y esa sería la correcta interpretación de este pasaje, porque dice, pero como hombres moriréis. Si se refiriera a cualquier otro tipo de ser que no sea ser humano, que no tenga un rango de superioridad sobre los demás, como si fueran dioses, es decir, pueden decir lo que quieran y tú tienes que hacerlo. ¿A poco no? Esa es una de las realidades de las autoridades. Ahorita tenemos un presidente vecino que ¿qué está haciendo? Lo que quiere. Literalmente está haciendo lo que quiere, y si no está contemplado dentro de su legislación, pues fácil, firma un decreto, ¿no? No nada más el vecino, acá también lo han hecho, ¿no? Y lo hacen todos los gobernantes, pero tienen esa autoridad sobre los demás en un sentido como si fueran dioses, pero Dios les está llamando, ¿sí? Y se está refiriendo a ellos de esa manera como alguien que tiene autoridad sobre otros. Entonces fíjate cómo dice allí, ¿no? Dios está en la reunión de las autoridades, vamos a pensarlo así. En medio de las autoridades, ¿qué hace Él? Juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Qué está Dios haciendo allí? Recriminándoles la manera en la que ejercen el juicio, la manera en la que gobiernan. Dice, y aceptaréis las personas de los impíos, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado. Y aquí quiero hacer una distinción bien clara. Hay una idea en la iglesia cristiana que se ha estado infiltrando por años, en donde se cree que el cristiano tiene que ser un justiciero social. Es decir, el cristiano dentro de su responsabilidad tiene que acabar con la pobreza. Tiene que ver que todos los hombres tengan para comer, que todos los hombres tengan todo lo necesario. Y entonces nos volvemos justicieros de lo divino, ¿sí? De lo espiritual, pero también justicieros de lo social. Yo no veo aquí que esa responsabilidad le haya sido dada a los hombres cristianos. Yo veo aquí, fíjate cómo dice, defended al débil y al... ¿Quién se encarga de los huérfanos? Aquí dice la palabra, ¿de quién estamos hablando? De las autoridades. Ahora, ¿qué pasa si hay huérfanos dentro de la iglesia? ¿Quién se encarga de los huérfanos aparte de las autoridades? La iglesia, ¿te das cuenta? Pero nos encargamos como iglesia, no como ciudadanos. Nos encargamos como ciudadanos del cielo, no como ciudadanos de la tierra. Pero no sé todos los huérfanos. No es nuestra misión en esta vida que no haya orfandad, ¿sí? Nuestra misión en esta vida es que todos sean hijos de Dios. Esa es la misión que tenemos en esta vida. Orfandad, Jesús lo dijo, a los pobres siempre los tendréis. ¿Qué no Cristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso encarnado, pudo haber dicho, vengo a acabar con la pobreza? ¿Es eso lo que Cristo quiere? ¿No es acaso muchas veces la pobreza lo que Dios utiliza para que precisamente nosotros vengamos a Cristo? Sí, ¿no? Fíjate cómo dice allí, haced justicia al afligido y al menesteroso. Fíjate cómo dice, librad al afligido y al ¿qué? Necesitado. ¿A quién se lo está diciendo? A las autoridades terrenales. No hay ningún mandamiento de ese tipo para la iglesia que dice, ve por todos los necesitados del mundo, pero sí tenemos mandamientos entre nosotros para decir que si alguno tiene necesidad, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Proveérsela. Y no solo proveérsela como querramos, sino generosamente. Mucho mejor de lo que lo podría hacer el gobierno si es que tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Pero a quiénes? A los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Eso significa que no debo yo de ayudar nunca a nadie que no sea de la fe en Jesucristo. No significa eso. Lo que significa es que no tengo que agarrarme la bandera de la justicia social
¿sí? Embarrarla de cristianismo y salir corriendo ahí en mi caballo blanco todo veloz para librar al mundo de tanta miseria. Porque Dios me mandó a librar al mundo de la miseria, de la muerte que trae el pecado. Y no a través de mí, sino de la predicación del Evangelio de Jesucristo, que Él es el que es capaz de librar de la condenación y de la miseria del pecado a cualquier hombre. Y siendo pobre, hacerlo rico. Y siendo necesitado, darle todo lo que Él y suplirle todo lo que Él puede necesitar como un hijo de Dios, ¿sí? Y como el Padre, un Padre amoroso y cuidadoso de aquellos que ha adoptado como sus hijos. Entonces fíjate cómo el Señor está allí reprendiendo a las autoridades terrenales y les dice en el 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, es decir, les dé autoridad y ¿cómo andan? Andan en otra cosa, andan atolondrados, diríamos nosotros, ¿no? Les preocupa más cómo meten al amigo, cómo sacan el recurso de tal proyecto para el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, todo tiene nombre. Todo es condenable, no todo es condenado terrenalmente. Pero tenemos la certeza de que Dios lo va a juzgar en su momento y dará a cada quien el pago de sus obras, incluidas las autoridades. Y como dice la Escritura, al que más se le da, más se le demanda. Esas autoridades serán acreedoras a un castigo distinto al de toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque Dios les dio una autoridad que ellos debían ejercer de manera piadosa y de manera justa, y en vez de ejercerlo así buscando a Dios, lo ejercieron en su sabiduría, en su negligencia, en su poco entendimiento y en sus tinieblas. Dice, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y dice el 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Es decir, yo estoy sobre ustedes, es lo que el Señor les está diciendo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y el ruego del versículo 8, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. La única forma en la que este mundo y estos gobiernos terrenales van a ser reformados es cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo traiga su juicio sobre las naciones, ¿sí? Acabe con todo el pecado y con los pecadores que no hayan reconocido a Él como soberano y como Salvador, como el verdadero Rey, ¿sí? El camino al Padre, y entonces, habiendo acabado con ellos, establecerá su reino perfecto, justo, donde ya no va a haber pobres y menesterosos, donde ya no va a haber afligidos y necesitados, sino que Él cuidará de todos como nunca lo han podido hacer las autoridades terrenales. Así que dado que a Dios le pertenece la venganza, a nosotros nos pertenece la obediencia. A Dios le corresponde el juicio, a nosotros nos corresponde el sometimiento. Ellos rendirán cuentas a quien les sirven y no somos nosotros a quienes les han de rendir cuentas, se las van a rendir a Dios. A ellos Dios les pide que gobiernen con justicia y rectitud, a nosotros nos pide que nos sometamos con humildad. Así que evita la confrontación, evita el castigo y luego vemos en el versículo 5, evita la mala conciencia. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El temor al castigo es un buen motivador en muchas de las cosas que debemos evitar, pero el Señor no quiere que sea la única razón para someternos a las autoridades. No quiere el Señor que solo lo hagamos por miedo. ¿Por qué? Porque sería una razón muy pobre el solo someternos a las autoridades por miedo a que nos puedan castigar. La conciencia de un cristiano que quiere agradar a Dios en todo lo que hace debe despertarle siempre a una obediencia amorosa y sujeta a su Señor. Y la apelación a la conciencia es un recurso que frecuentemente vemos en la Escritura y que frecuentemente es utilizado por Pablo. Y esto quiere decir, de hecho de ahí viene la palabra conciencia, el conocimiento que nos acompaña. Ser consciente quiere decir que tenemos un conocimiento previo que determina nuestra manera de responder a las cosas. La enciclopedia bíblica lo define como la facultad psicológica que distingue entre el bien y el mal, aflige o consuela a las personas dependiendo de sus acciones. ¿Sí? Así se define la
conciencia. El diccionario Strong lo define de la siguiente forma: el alma, ¿no?, como el pensamiento, como la parte interior del hombre, al distinguir entre lo que es moralmente bueno y malo, impulsando a hacer lo primero y evitar lo segundo, aprobando lo uno y condenando lo otro. Eso es la conciencia. Entonces, cuando Pablo apela a nuestra conciencia, evoca nuestro interés por estar en paz con Dios respecto a cualquier asunto, sabiendo que lo que hemos hecho ha sido correcto delante de Él. Cuando la conciencia no nos brinda claridad, siempre tenemos el recurso del Espíritu Santo para que, obrando a través de ella, nos comunique la directriz divina al respecto de cada asunto. Esa es la promesa de Juan, que dice que nos guiará a toda la verdad, ¿sí? ¿Quién puede hacer eso en nosotros cuando nosotros no encontramos guía? Solo el Espíritu Santo. Por lo tanto, la buena conciencia, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí?, y ser inclinados hacia lo bueno, se construye con el conocimiento de la Escritura, y el Espíritu Santo obra a través de ese conocimiento, evocando la palabra para dirigirnos a la santidad de la obra o de la acción, a la santidad en el pensamiento y a la santidad de la intención, bajo la promesa de Juan 16 de que Él nos guiará a toda verdad. ¿Y a qué quiero ir con esto, hermano? Que así como te dije hace un momento, y lo repito, que la ley de los hombres no está en nuestra mente y de repente aparecen los artículos de la ley para que los obedezcamos, hermano, tampoco va a aparecer la palabra de Dios en tu corazón y en tu pensamiento si tú no la aprendes. ¿Cuántas veces nos ha traído el Espíritu Santo un versículo que no has leído antes? ¿Cuántas veces te ha traído el Espíritu Santo una dirección de algo que ni siquiera conoces? Nunca. Seguramente cuando tú recibiste una dirección del Espíritu Santo y no trae ningún versículo asociado a ello, no es el Espíritu Santo el que te está dirigiendo. Porque el Espíritu Santo utiliza la verdad que hay en tu corazón por medio de la palabra que Dios reveló para guiarte a toda la verdad. ¿De dónde saca el Espíritu Santo verdad si no hay verdad en ti? Ahora, ¿podría hacerlo? Me queda claro que sí, es Dios, ¿sí? Pero yo nunca he visto un obrar del Espíritu Santo en el que Él le implante a los creyentes versículos de la Escritura que ni siquiera conocen. Siempre utiliza de lo que hay en nosotros. Y por eso toda guía del Espíritu Santo tendrá que ser contrastada con lo que dice la Escritura para ver si verdaderamente estoy siendo guiado por el Espíritu Santo o estoy yo siendo engañado por mi perverso y pecaminoso corazón a creer que es el Espíritu Santo el que me está guiando a algo que ni siquiera sé qué dice la Biblia de ello. Que de repente yo me agarro a nociones de, y es que tal predicador dijo eso, y es que una vez yo leí esto en un comentario de la Biblia, y es que después yo leí este artículo, y no sé qué versículo, pero seguramente esta es la voluntad de Dios. Y eso si hacemos algún tipo de esfuerzo. Porque si no hacemos ninguno, pues a donde me lleve el Espíritu Santo. Y así, a veces hasta así queremos que sean las reuniones. Que se pare el que tenga algo que decir. Que se tarde el que quiera lo que se quiera tardar, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está operando. Si no hay versículos de la Biblia con los que el Espíritu Santo trabaje, el Espíritu Santo no está operando. El Espíritu Santo no está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde lo hace? ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en una vida que no tiene suficiente palabra para dirigirla con ella? Pues llevarlo a que le importe primero la palabra para que la estudie lo suficiente. Para que confiando lo suficiente en que es la voluntad revelada de Dios y sí limitativa respecto a lo que Dios instruye y lo que no instruye, entonces allí sí el Espíritu Santo puede actuar con libertad, trayéndonos a la mente la verdad que ya conocemos, porque hemos utilizado nuestra vida y nuestro esfuerzo y nuestro empeño en conocer la verdad de Dios. Entonces, Pablo está evocando a la conciencia. Y hoy, hermano, quiero decirte, ya no te vas a poder escapar, ¿no? Porque seguramente el día que tú te enfrentes a una situación donde pues, me agarró el tránsito y traigo justo los 500 que siempre piden, ¿no? O sea, providencialmente traje los 500 pesos, ¿no? Pero providencialmente escuchaste este sermón también. ¿Y a qué le vas a hacer caso? ¿Cómo vas a actuar? ¿Vas a someterte a la autoridad y cumplir con los mandamientos? ¿O vas a decir, gracias Señor, porque si no hubiera traído esos 500, ¿dónde estaría? ¿No?
Así funciona. Así de clara es la dirección de Dios y la guía del Espíritu Santo, de tal manera que no podemos excusarnos ni recusarnos para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la conocemos. El llamado de Pablo aquí es asegurarnos de que la manera en la que nos relacionamos con nuestras autoridades nos permite tener una conciencia tranquila y no una conciencia que nos acusa de desacato a los mandamientos de Dios, al orden que Él estableció y a la autoridad que Él delegó. Y por último, ya estoy terminando, hermanos, evita la codicia. Dicen los versículos 6 y 7 de Romanos 13, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermano, no hay ninguna razón para escaparse de pagar los impuestos que nos corresponden más que la codicia. Es la realidad. Que creemos que el dinero lo podemos utilizar mejor, lo podemos aprovechar mejor, nos sirve más para X o para Y que dárselo a nuestras autoridades. Y podrías decir, pero es que es injusto que el tanto por ciento y el tanto por ciento es otro. ¿Cómo crees que lo ve Dios? Si es justo, lo verá como justo. Si es injusto, lo verá como injusto. Y en algún momento, cuando llame a cuenta a esas autoridades, les dirá, ¿por qué abusaste de ellos? Pero mientras tanto tú y yo tenemos el deber de ¿qué? De pagarlo, de no ser codiciosos. El pago de los impuestos responde al mismo principio que el de las ofrendas. Dios quiere que paguemos los impuestos que nos corresponden, ¿sí? Nunca comanda nada lo que Él haga de manera diferente, ¿sí? Tanto la iglesia como el cuerpo están al servicio de los asuntos celestiales, como el gobierno, esta autoridad está destinada al servicio de los asuntos terrenales. Y está diciendo, así como la iglesia necesita tus ofrendas porque ellos son servidores míos en mis propósitos del reino, el gobierno necesita el pago de sus impuestos porque ellos son servidores míos en los propósitos de la tierra. Hermano, tú podrás estar ofrendando maravillosamente, ojalá así sea, ¿no? Y no por el beneficio que pueda traer, que ciertamente es necesario, ¿no? Sino porque estás agradando al Señor con tu generosidad. Pero ¿y si no pagas impuestos? O si pagas impuestos y no ofrendas, ¿cuál sería la diferencia? Dios lo está determinando, Dios está diciendo, necesitas apartar lo que es de la ofrenda para la ofrenda, lo que es de las autoridades a través del impuesto para el impuesto. Necesitas pagarlo. Negarle dichos recursos a través de una mayordomía fiel y diligente de nuestras finanzas a un grupo o a otro constituye un pecado en la vida del creyente y un pecado que siempre está relacionado con la codicia. Si no estás convencido de que todo lo que tienes proviene de Dios y que de ello Él te ha pedido que destines una parte para ofrendar a la iglesia y otra para pagar tu tributo al gobierno, entonces fallar en cualquiera de esas dos responsabilidades te va a parecer algo de menor importancia. Sin embargo, ¿qué dice eso de la mayordomía de mi dinero y de mi amor a las riquezas terrenales? ¿Hace la Escritura alguna diferencia entre ofrendar fielmente y pagar mis impuestos diligentemente? Dado que no encontramos ese principio, sino que por el contrario Dios nos comanda a ofrendar y a tributar con el mismo énfasis, debemos considerar que un buen cristiano es un hombre que ofrenda generosamente y que tributa diligentemente, proveyendo por los medios que Dios le da para que sus propósitos celestiales y terrenales se puedan llevar a cabo sin contratiempo. No sé si estás consciente de este tipo de plataformas que se llaman se me fue el nombre, pero de fondeo, ¿no? De fondos, donde de repente si alguien tuvo un accidente, se llaman en inglés crowdfunding, que quiere decir que entre todos ponemos el dinero para que algo se pueda llevar a cabo. De una manera similar a esto, Dios ha determinado fondos, ¿sí? Un fondo para que el gobierno pueda hacer el trabajo que tiene que hacer, ¿sí? Y un fondo para que la iglesia pueda hacer el trabajo que debe hacer. ¿Cuál espera el Señor que entregues? Los dos. ¿Por qué? Porque el Señor te está proveyendo para los dos. Es la realidad. ¿Tú crees que el Dios soberano, omnipotente,
¿sí? Señor de todo el oro y de la plata, ¿no te da lo suficiente para que cumplas con tus dos responsabilidades? ¿No será acaso que nuestro problema no es cuánto nos da Dios, sino cómo utilizamos lo que Dios nos da? Y entonces gastamos de más por acá, ¿no? La pantalla que iba a ser de 30 pulgadas de repente se hizo de 50, ¿no? El coche que iba a ser de ventana manual de repente se hizo eléctrica, ¿no? Y gastamos, y no digo que esté mal, si el Señor te da lo suficiente para eso, hazlo, pero cumpliendo tus dos responsabilidades. ¿Cómo sabes que puedes gastar más en algo? Bueno, porque estás cumpliendo con lo que el Señor ya te pidió. Estás ofrendando fielmente, estás pagando tus impuestos diligentemente, estás ayudando a otros generosamente y te sobró. Pues entonces puedo darme a lo mejor el gusto que me quería estar dando, ¿no? Y ya que finalmente siempre debe de haber algún tipo de límite, ¿no? Yo encuentro bastante complicado ver pastores en Mercedes-Benz, ¿no? Ver pastores en mansiones, ¿no? O que de repente se hacen de cosas que tú dices, ¿tenía la libertad de hacerlo? Sí, ¿no? Es el tipo de honra que Dios quiere para sus siervos, que en vez de andar en un ahora ya hay un chorro de nombres, ¿no? En vez de andar en uno de esos, ¿no? Ande en uno que vaya conforme al rango que el Señor le dio. No, no es la manera en la que Dios distingue a sus siervos. No es la manera en la que Dios nos provee para que cumplamos nuestros caprichos. Creo que finalmente tenemos una responsabilidad muy seria de que todo recurso que el Señor nos da lo destinemos apropiadamente para cubrir las necesidades, hermano, que nunca tienden a ser decrecientes, sino que tienden a ser crecientes donde hay diligencia, donde hay obediencia, donde hay fidelidad a Dios y donde Dios bendice para que esa obra que está cumpliendo con el propósito que Él tiene, entonces pueda crecer. ¿Cuánto debo ofrendar conforme a lo que hayas prosperado? Nuestro principio siempre es que apartes tu ofrenda por anticipado, ¿no? Y que después ajustes tus gastos en relación a tu ofrenda y no que ajustes tu ofrenda en relación a tus gastos. Que no te pase como mucho tiempo nos ha pasado, ¿no? Y creo que nadie se ha escapado. ¿Traes tu ofrenda? Sí. A ver, aguántame a ver cuánto traigo, ¿no? Y te acordabas que traías un billete, pero después se te olvidó que te lo gastaste. No, pues mi ofrenda es de tanto porque ya no traigo lo que había apartado. No, apártalo diligentemente, fielmente, ¿sí? Ofréndalo y ajusta todo lo demás con base en esa ofrenda. ¿Cuánto debo tributar? Lo que la ley determina de acuerdo a tus actividades productivas. Ahí está. La idea del tributo cierra con la afirmación de Pablo diciendo, paga a todos lo que debéis. El impuesto es una obligación tributaria. Aquí tenemos contadores, ¿verdad? La obligación se genera, se le dice que está devengada, ¿no? Que yo ya tengo la obligación desde antes del tiempo, ¿es correcto? ¿O me estoy confundiendo y no me meto por allí, ¿no? Yo ya tengo la obligación de pagar, ¿sí? Yo ya tengo la obligación de dar mi tributo desde el momento en el que generé, desde el momento en el que me hice de dinero de determinada actividad que el gobierno graba. Hay actividades que no graban. Tampoco se trata de forzarnos a cumplir una ley que no existe, ¿no? Se trata de esforzarnos con la ayuda del Señor a cumplir la ley existente. Pero el principio que está diciendo es, el tributo ya lo debes. Paga lo que debes. Y no dice después Pablo toma chocolate, ¿va? Nada más está diciendo paga lo que debes, ¿no? Debemos de tener esa noción, yo ya debo mis impuestos, tengo que pagarlos, ¿sí? Si tú lo piensas así, es mucho más sencillo llevar una buena administración, ¿no? Porque uno no se gasta lo que ya apartó para determinado propósito. El impuesto es una obligación tributaria y la palabra da por sentado que los impuestos se deben y por lo tanto hay que pagarlos. Y ese pago de los impuestos que utiliza la palabra griega foros acompaña a otro tipo de pagos que son obligatorios hacia las autoridades.
porque tú dices, ¿qué diferencia hay entre impuesto, entre tributo e impuesto? ¿No es acaso lo mismo? No, no es exactamente lo mismo. Cuando nosotros hablamos de foros, es un impuesto, el tributo en realidad es en la primera palabra, tributo es el impuesto. Cuando dice la siguiente palabra, que es telos, está hablando de los derechos que tienes que pagar después, ¿no? Los impuestos son fijos, los derechos son variables. Los impuestos son, quiero un pasaporte, perdón, los impuestos son, vendí tanto de tal mercancía o trabajé y gané tanto, pago mi impuesto, o voy a la tienda y pago mi 16% si corresponde. Los derechos son, quiero un pasaporte, pues pago mi pasaporte. O me pusieron una multa, pago mi multa. No me ahorro, no le busco. Y está diciendo, no le busques vueltas, es prácticamente lo que está diciendo. Luego dice, al que temor, utiliza la palabra phobos, ¿sí? Y al que respeto, y utiliza la palabra griega time. Entonces, hermanos, el llamado es uno y es consistente siempre. Agrademos a Dios en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones e interacciones sociales, pero también en las civiles. Nada se escapa de la injerencia de Dios sobre la vida del creyente, porque solo Él tiene el derecho y la capacidad de determinar cómo debemos ser transformados para llevarnos a representar a Cristo de mejor manera. Parece que es una cosa como que es insignificante, pero recuerda que Cristo pagó impuestos. Recuerda que Cristo cumplió con la ley. Y si tú realmente amas a Cristo y quieres ser un seguidor de Cristo y quieres mostrar a Cristo en tu vida, no es otra cosa más que hacer lo mismo que Él hizo, ¿sí? Por las razones que Él las hizo y para agradar a quien Él agradó. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Padre amado, gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra nos comunica todo lo que nuestra vida necesita. Que no es un tiempo de ocio, Señor. No es un tiempo de distracción. Que no es simplemente cumplir con haber escuchado lo que tu palabra nos dice, sino que es una responsabilidad consciente y que implica determinaciones a la obediencia a fin de que podamos ser transformados, podamos ser santificados y de esa manera te agrademos, los hombres reconozcan tu soberanía y tu autoridad sobre todos tus hijos y además, Señor, puedan ver una congruencia entre el Evangelio y la manera en la que vivimos. Padre, cada uno de nosotros sabrá dónde tiene que ser más diligente. Cada uno sabrá dónde debemos ser más conscientes y prácticos en nuestro sometimiento a la autoridad. Cada uno sabrá dónde tenemos que dejar de disputar contigo sobre el orden que tú estableciste. Cada uno sabrá, Señor, que no solamente se trata de evitar el castigo humano, sino, Padre, de que tengamos una conciencia con la cual nosotros te podamos agradar y finalmente, Señor, abandonando la codicia, que podamos cumplir con nuestros deberes en esta vida, tanto los que son en el sentido terrenal hacia las autoridades civiles, como los que aplican en el sentido espiritual hacia este cuerpo que tú nos has dado y que como siervos tuyos tenemos responsabilidades que cumplir y en las cuales tú nos ayudas y tú eres propicio de antemano para que seamos capaces de hacerlo. Bendice a tu iglesia, Señor, llévala con tu bendición y sigue trabajando en nosotros durante la semana a través de la palabra primeramente y luego, Señor, a través de otros medios que puedan ser útiles. Guárdanos del pecado, guárdanos del mal, guarda nuestras familias y guarda también a esta iglesia tuya. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.